Bienvenidos a otro miércoles de testimonios. Qué feliz me siento en este día por poder estar con ustedes mostrando lo que Dios hace, mostrando lo que Dios ha hecho, hablando de la grandeza de Dios, hablando de los milagros y de los prodigios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Dios que está atento a nosotros, el Dios que nos guarda y nos bendice en gran manera. Quiero orar al Señor para que donde estés puedas recibir un aliento, puedas recibir un booster, puedas recibir una fortaleza de un Dios que nunca nos deja, de un Dios que siempre está atento. Quiero que donde estés puedas disfrutar, ¿verdad?, la experiencia que te vamos a presentar para que veas que Dios es un Dios que no se detiene, que obra de manera tremenda a nuestro favor, que siempre está obrando, que nunca se detiene. Por eso no puedes decir que estás solo o sola. No puedes decir, no puedes hacer tuya esa frase. Tampoco puedes decir Dios toma el control, porque Dios tiene el control. Aun cuando no lo veas, cuando no sé, cuando la dificultad te esté arropando a la máxima expresión. Yo quiero en este día mostrarte a Dios por los milagros que Él hace, por las obras que Él hace. Y hoy estoy acompañado de una joven que te va a mostrar cómo a lo largo de sus años, que no son tantos, pero a lo largo de sus años, de los años que ella tiene de edad, Dios ha estado presente. Y ha estado presente sin ni siquiera ella saberlo. Porque es algo impresionante. Esta joven, tú vas a escuchar cosas tremendas de lo que ella te va a decir. Hay cosas, ¿verdad?, que ella, ahorita lo vamos a escuchar. Yo lo iba a decir ahora, pero ahorita lo vamos a escuchar. Así es que bienvenidos otra vez y bienvenida Soragni. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, amado pastor. Gracias por la oportunidad. No hay mejor expresión que la que usted dice de nuestro Señor, de que nunca estamos solos, aunque quizás no lo sentamos en el momento, pero el Señor es un Dios de milagros, es un Dios que siempre está obrando, como usted bien dice. Siempre el Señor está ahí con nosotros, aunque no lo sintamos, aunque no lo creamos inclusive. El Señor siempre está con nosotros. Es así, es así. Soragni, vamos a comenzar de inmediato. Yo quiero preguntarte, claro, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? Si naciste en un hogar cristiano, si te criaste con tus padres. Háblame un poco de esa experiencia mía. Claro. Bueno, yo me crié en un hogar, la verdad puedo decir que por un lado tranquilo, yo me crié con mi abuela desde muy pequeñita, cuando yo tenía 3 meses de nacida, mis padres se separaron y mi mamá tuvo que irse a vivir a un campo básicamente, y mi abuela le dice a mi mamá y a mi papá, yo me quedo con ella. Y en ese momento, con 3 meses de nacida, mi mamá se va, me quedo yo con mi abuela.
pequeñita. Mi mamá, ahí después de poquito tiempo descubrimos que estaba embarazada. Mi mamá se va con mi hermanito, o sea, más bien embarazada porque todavía no había nacido. Embarazada se va con mi hermano al campo y yo me quedo con mi abuela y mi papá, hasta que mi papá se casa. Cuando mi papá entonces se casa, yo me quedo con mi abuela. O sea, desde 3 meses te fuiste, te llevaron, ¿verdad? Te dejaron con tu abuela. Correcto. Desde los 3 meses. Correcto. Y la razón es por la separación. La separación, exactamente. Mi mamá, de hecho, no solamente la separación, mi mamá es bipolar. Y entonces mi abuela dijo en ese momento que... O sea, había una condición. Sí, mi mamá tiene una condición psiquiátrica. Por esa condición psiquiátrica fue que se separaron. Todavía, tu papá y tu mamá. Todavía yo no puedo decir con certeza que eso fue así, pero... La razón es que se separaron. La razón es que se separaron. Y por su condición entendieron que lo mejor era que te quedaras, que la niña, dijo, ¿verdad? De 3 meses, se quedara con la abuela. Con la abuela. Mi abuela dijo, dame mi muchacha, así mismo me expresa mi abuela. Y mi papá también. Así que mi mamá dijo, ok. ¿Y qué tiempo viviste con tu abuela? Yo viví con mi abuela como hasta los 9 años, cuando mi abuela es diabética, todavía está viva, gracias al Señor, con 96 años. 96. Sí. Mi abuela es diabética y también hipertensa, y ella tuvo una crisis, ella le dio una trombosis, se le paralizó la mitad del cuerpo completamente, estuvo en coma inclusive. Y entonces en ese momento ya yo dejo de estar con mi abuela porque obviamente ella no me puede cuidar, ni se podía cuidar ella misma. Ya tú tenías 9 años. 9 años, sí. En ese momento entonces paso con mi tía, que es la persona que se encargó de cuidar a mi abuela en ese momento. Y ahí paso entonces a quedarme con mi tía y con mi abuela en casa de mi tía. Wow. ¿Y quién tú supiste quién te declaró? Si te declaró tu papá, tu tía, tu abuela. ¿Quién hizo ese papeleo? Sí, eso es otra historia, que cuando yo nací, que me quedo con mi abuela, me quedo con mi papá formó una familia. Cuando yo voy donde mi tía a los 9 años, que quieren inscribirme, mi tía que tiene la intención y el deseo de inscribirme en la escuela, entonces ahí es cuando vemos que yo no estoy declarada por mi papá ni por mi mamá, y me declara un tío, hermano de mi papá, a los 9 años. Yo inclusive el nombre que tenía para ese entonces no es el que tengo ahora. Era otro. Yo me llamaba Zoraida. Mis amigos de la infancia me conocen por Zoraida, pero cuando me declaran, ya fue sorpresa. Yo no me llamo Zoraida. El escribiente puso Sorani. Sorani Victoria. el escribiente lo hizo. Así mismo. Y a pesar de que le dijeron que era Zoraida. A pesar de que le dijeron que era Zoraida. O no me sé la historia tampoco, porque fue mi tía que estuvo en ese momento y en todo. Y a esos 9 años, ¿tú mantenías relación con tu madre o se perdió la relación en algún momento? Perdimos relación al principio, cuando yo tengo vagos recuerdos de cómo era mi mamá, inclusive, porque no tenía contacto con ella. Mi mamá me visitaba, pero eran visitas muy largas, o sea, pasaba mucho tiempo para yo poderla ver. De hecho, hubo un momento en el que yo le dije a mi papá, mira, yo necesito ver a mi mamá porque si me la topo en la calle no voy a saber qué es ella porque yo no recuerdo ni siquiera su cara. De hecho, yo no sabía que tenía más hermanos hasta los 11 años. Para mí, yo era hija única porque mi papá no había tenido todavía la niña que tiene ahora. Para mí yo era la única hembra de mi papá y de mi mamá. Pero mi papá me lleva a visitar a mi mamá en el campo, donde vivía junto con mi hermano, y cuando voy allá me entero y conozco a un hermano mayor que de hecho yo tenía 3 hermanos más grandes que yo. Y en ese momento es que me doy cuenta que tenía más hermanos y vuelvo a tener contacto con mi mamá. Después de muchos años, que yo ni siquiera recordaba su rostro cuando la fui a ver.
¿Ya tú tenías cuántos años? 11 años. O sea, a los 11 años tú no sabías que tenía más hermanos. No, no sabía. Y tenía, porque cuando tu 3 mamá más. salió embarazada. Nosotros, de hecho, mi hermano y yo, mi hermano de padre y madre, o sea, mi mamá cuando me dejó con mi abuela se fue embarazada. Él y yo somos los más pequeños de mi mamá y los más grandes de mi mamá, los más pequeños de mi mamá y los más grandes de mi papá. Ok. Es así. Pero entonces te sacan de tu abuela, Me llevan donde mi tía. te llevan donde tu tía. Y ahí cuando yo estoy donde mi tía, que yo hablo con mi papá y le explico y le digo, mira, yo no recuerdo, no sé, no tengo una imagen clara de cómo es mi mamá porque tengo años sin verla, la quiero ver. Mi papá me lleva donde ella y en ese momento es que yo vuelvo a tener contacto con mi mamá. De hecho, mi abuela era la que siempre me hablaba de mi mamá y yo cuando pequeña siempre tenía un poco de resentimiento con mi mamá, porque yo decía, me abandonó, ¿por qué no me busca? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me llama? Y mi abuela era la que siempre me decía, hay cosas que pasan de las cuales uno no tiene conocimiento, pero pasan por algo. Y mi abuela siempre me decía, no tengas rencor por ella, porque ella no tiene la culpa, tú tampoco. Y yo cuando la visité de nuevo, yo intenté realmente conectar con mi mamá y tener una cercanía con ella, que en ese momento no la sentí porque ahí crecía un poco más, ahí yo me alejé un poco más de lo que yo pensaba que iba a hacer, que era acercarme a ella, porque ahí es cuando descubro que tengo más hermanos. De hecho, mucha gente ni siquiera sabían, cercano a mi mamá, no sabían que yo existía. Wow. No sabían. Entonces, viviendo ya con tu tía, ¿qué tiempo entonces duraste donde tu tía? Ahí ¿Ya toda la vida o...? No, yo me quedé con mi tía como hasta los 16 años, más o menos. Mi tía era una persona un poco complicada, quizás de entender. Un carácter fuerte, muy fuerte. Y discutía mucho. Era una persona que se levantaba enojada siempre, quizás ella misma lo decía, que era incluso con Dios, porque Dios era injusto con ella, porque ella en ese momento no conocía al Señor como tal. Entonces ella siempre pensaba que no merecía la vida que tenía. Okay. Para ella lo material era importante. Entonces, no te quedaste, después de esa edad, 16, 17, no te quedaste con tu tía. No, a los 16 años yo, precisamente por una discusión con mi tía y por alejarme de esa situación o esa forma de vida, yo me voy a vivir con mi papá. Mi papá, entonces mi papá tenía 3 hijos con su esposa y yo me voy a vivir con mi papá en ese momento. Pero luego ese tiempo duró quizás menos de un año. Yo no había terminado todavía la colegiatura. Entonces me toca volver a donde mi tía. Ok, o sea, no pudiste estar donde tu papá. No, porque... Y te volviste, ¿por qué te volviste donde tu tía? En ese momento mi tía empezó a presentar ciertas, se pueden decir anomalías, o no sé cómo llamarlo, pero mi tía fue diagnosticada con una enfermedad, aunque en ese entonces todavía no era diagnosticada, pero mi tía se le caían las cosas de las manos, necesitaba ayuda para todo en la casa, ella no tenía hijas, o hijos más bien. Entonces yo vuelvo con mi tía, en ese momento mi papá me dice, tienes que quedarte aquí. A lo cual yo me negaba rotundamente. Yo, cuando mi papá me llevó, que no me dijo que me iba a quedar, fuimos a visitarla, de hecho. En ese momento, mi papá me dice, tienes que quedarte.
porque tu tía necesita ayuda, tú sabes que la situación en la casa es un poco complicada, realmente en la casa donde yo vivía con mi papá éramos 4 hijos, una casa con 2 habitaciones, yo adolescente, mi hermano adolescente y 2 niños más pequeños. Era un poco caótico, la verdad. O sea, se puede decir que por necesidad tuviste Exacto. que volver otra vez. volver donde tu tía. Donde Ya mi tú tía. estuviste entonces con tu abuela, Con mi tía, estuviste con mi con papá. tu tía, estuviste con tu papá, Así entonces es. volviste donde tu tía. Y refunfuñando, poco- como dicen. ¿Eh? Refunfuñando, como dicen, porque yo me negaba totalmente. Yo le decía... Te negabas. Sí, no, yo le decía a mi papá, yo no quiero estar aquí, yo no quiero, por favor. Y en algún momento de esos, o sea, tú ibas a la iglesia, tu abuela te llevaba a la iglesia o tu tía. Desde muy pequeña, mi abuela siempre me llevaba a la iglesia. Yo Ah. recuerdo que yo iba pequeñita a la iglesia evangélica con mi abuela y yo iba básicamente a dormirme en un banco. Pero Ok. mi abuela siempre me inculcó eso. Mi abuela inclusive, mi abuela tiene cataratas y me ponía a leerle la Biblia a ella, desde O sea, muy hasta pequeña. los 9 años, tú estuviste Así. yendo a la iglesia evangélica Con mi tu abuela. abuela. Correcto. ¿Y qué pasó entonces después de los 9 años con tu tía y la iglesia? Con mi tía pasó que mi tía era católica para ese momento. Ok. Y entonces ahí mi tía me empieza a inculcar tía la murió? iglesia. Mi tía falleció, sí, Ok. hace 7 Te llevaba años. entonces a la iglesia católica. A la iglesia católica. Yo inclusive a los 11 años me bauticé y hice la primera comunión en la iglesia católica. Ok. Yo fui, o sea, me empezaron a formar ahí, a los 11 años. A los 11. Pero ya yo empezaba como de los 9 o 10 años a la iglesia católica. ¿Tuviste alguna función en la iglesia católica? Sí, yo de hecho así muy jovencita o pequeña, porque jovencita eso sigo siendo ahora, pero así chiquita yo era inclusive, yo daba clase en la catequesis con 13, 14 años y ayudaba a todas las maestras, en la iglesia también ayudaba con los salmos y las cosas, todo eso, pequeña. Tú eras un 13. ayudante del cura. Sí, básicamente. Pero mira, Solange, una pregunta, mija. Ya teniendo tu conocimiento de la existencia de Dios, Yo siempre la tuve. Tú siempre la tuviste. Entonces, yo quiero preguntarte, ya cuando con todas estas mudanzas, que tu papá, que tu tía, que tu abuela, esa vez cuando tu papá prácticamente te impone que debes venir a vivir otra vez con tu tía, que tú no querías, ¿en algún momento te pasó Dios por la cabeza? ¿Le reclamaste a Dios en esa situación? ¿Le clamaste a Dios? Muchísimo. Yo de hecho me sentí sumamente enojada, me sentí sola, me sentí abandonada y de hecho recuerdo que le reclamé el llanto al Señor ese mismo día en la habitación y le decía, Señor, ¿por qué tú permites que esto pase? ¿Por qué yo no puedo estar con mi papá? Ya yo sé que yo no puedo estar con mi mamá, pero ¿por qué yo no puedo estar ahora con mi papá si yo no quiero estar aquí? Yo no quiero. Y en llanto y llanto y llanto. Le decía, tú no me quieres, yo estoy sola en este mundo, yo me siento mal, pero yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Recuerdo que en ese momento, pastor, yo escuché un silencio total. O sea, ya yo no escuchaba nada a mi alrededor. Yo vivía en un barrio, de hecho. Y en ese momento yo escucho que el Señor me habla y me dice, lo primero que me dice es, tú no estás sola. Wow. Yo estoy contigo y yo te quiero aquí. Wow. Te quería donde tu tía. Donde mi tía. Y Dios te habló audiblemente, tú escuchaste. Yo escuché la voz de Dios. Literal. ¿Qué te dijo? Tú no estás sola. Wow. Yo siempre estoy contigo y yo te quiero aquí. Donde tu abuela. Donde mi tía. Donde tu tía. ¿Y qué pasó entonces? En ese momento yo me quedé como frisada, pero ahí abro mis ojos y estoy en la habitación y yo automáticamente le digo a mi papá, ok, yo me voy a quedar aquí. Porque aunque yo no puedo decir que no tenía base porque sí la tenía. Porque yo de hecho crecí escuchando y hablándome siempre del Señor a mi abuela,
que siempre me ponía inclusive a leerle la Biblia y la tenía como ejemplo. Pero yo siempre desde muy pequeña, siempre hablaba con el Señor, siempre oraba, le pedía cosas. Y todo lo que yo iba a hacer, inclusive yo recuerdo que yo le decía, Señor, yo puedo hacer esto, pero yo quiero que tú me ayudes, que me digas cómo hacerlo, si debo o no hacerlo, porque siempre tenía el temor de Dios. Wow, siempre tuve temor de Dios. O sea que el tú escuchar automáticamente yo me... la voz de Dios, decirte quédate aquí, eso cambió el momento. Totalmente, yo dije, ok, yo me quedo. Tú dijiste, me quedo. Me quedo totalmente. Y entonces, ¿hasta qué edad te quedaste luego de ahí? Estamos hablando de qué edad tú tenías. Yo tenía como 16 o menos de 17 años. Menos de 17 años. Y entonces, ya después de esa voz, ¿hasta qué edad te quedaste? Yo me quedé con mi tía, yo me gradué del bachillerato. De hecho, yo estudié en un politécnico de monjas. Ok. Yo terminé el bachillerato. Cuando termino bachillerato, empiezo a trabajar. Hubo un momento en el que mis padrinos me dijeron, vente a vivir con nosotros y yo te voy a ayudar con la colegiatura, con la universidad. Yo me fui a vivir con mis padrinos. Pero... a los 18 años. ¿Te fuiste a vivir y tu tía ya no te podía seguir? ¿Alguna enfermedad o algo? Mi tía seguía complicada de salud, pero mi tía no me podía pagar la universidad, mi papá tampoco, porque ambos, mi familia es de escasos recursos. Si yo quería ir a la universidad, yo tenía que pagarme la universidad, tenía que trabajar. Y en ese momento mis padrinos me dicen, ven a vivir con nosotros, y nosotros te ayudamos con la colegiatura. ¿Unos padrinos? Sí, mis padrinos. Mis padrinos porque yo me bauticé en la iglesia católica. Ok. Y mis padrinos de bautizo, entonces me dicen, ven a vivir con nosotros y te ayudamos con la colegiatura. Y yo ayudaba a mis padrinos cuidando a los niños en la casa. Y yo iba a la universidad hasta que mis padrinos se fueron del país, se fueron a vivir fuera. Y ahí entonces yo fui con mi papá, pero poco tiempo, un par de meses después, yo me fui a vivir con una hermana, con mi hermana. Sí, volvimos de nuevo. Sorani, a la verdad que es algo impresionante, porque o sea, tú no podías ir a la universidad porque no había recursos. Totalmente. Para eso, para ir a la universidad. Pero entonces aparecen unos padrinos que te ofrecen pagarte la universidad. Y esas son de las cosas que pasan. Que uno dice, solo Dios sabe por qué. Puede hacerlo. Así mismo. Solo Dios puede mover el corazón de unos padrinos, en este caso, unas personas amigas, ¿verdad? De tu padre, de tu papá, que hayan decidido pagarte la universidad. Así mismo. Entonces, eso es, y yo te digo tremendo, porque yo sé de esto, o sea, yo tuve que granjearme cada centavo de mi carrera porque no había recursos, no había nada de recursos, y gracias a Dios no rodé, pero fíjate que tú rodaste inestable, o sea, repitiendo otra vez, tu abuela, viviste con tu abuela, viviste con tu tía, con mi papá, viviste con tu papá, volviste donde tu tía, con mis padrinos, te fuiste donde tus padrinos, y de tus padrinos te fuiste donde tu hermana. Así es. Todo esto, 18 años. Así mismo. O sea, en 18 años. Más de 5 o 6 hogares. 5 o 6 es una rotación bastante considerable. Hermanos, vea a Dios en esto. Amén. Recuérdense que la Biblia nos enseña que nosotros somos escogidos desde el vientre. Amén. O sea, es una cosa impresionante, ¿verdad? Y qué bueno que cayó donde la abuela que te puso los
los primeros rudimentos para que tú seas cristiana. Totalmente. Porque tu abuela duró hasta los 9 años, ¿verdad? Haciéndote un fundamento en la iglesia cristiana. Y aún, perdón, pastor, aún viviendo con mi tía, cuando yo estuve con mi abuela, todavía, o sea, estando mi abuela con mi tía, junto con mi, o sea, mi tía, mi abuela y yo, todavía sabiendo mi abuela que mi tía me ha bautizado en la iglesia católica y que yo tengo esa creencia, mi abuela como quiera, de todos modos, me pone los fundamentos evangélicos y me decía siempre, o sea, me ponía siempre a leerle la Biblia y siempre me hablaba del bien, me decía siempre, todo pasa por algo, tú tranquila. Inclusive cuando yo me voy a donde mi papá, a los 16 años, ¿usted sabe quién fue la persona que me da dinero y me dice, yo te entiendo, mi niña, ve con tu papá? Es mi abuela. ¡Wow! Es mi abuela. Inclusive mi abuela, cuando mis padrinos siempre me iban a buscar para llevarme de vacaciones, mi abuela era que le decía a mi madrina a escondidas, le decía, llévatela, ven a buscarla todos los fines de semana. Para que no te llevara a la iglesia católica. Para yo no estar donde mi tía. Y para tú no estar donde tu tía porque tenía cierta situación de pleito y cosas de esas. Sí, mi abuela era la que le decía a mi madrina a escondida, llévatela, ven a buscarla. Y esto es, hermano, nosotros a veces no sabemos, ¿verdad? Vemos las personas y a veces no sabemos Totalmente. lo que está detrás de las personas. Detrás de una cara sonriente. Detrás de una cara sonriente. De una persona. ¿Verdad? De una persona que vemos ecuánime. Así mismo es. Delante de una persona que a veces vemos cosas que evidencian que no son como somos nosotros. Y a veces somos crueles y Totalmente. hacemos señalamientos. Sin embargo, no debemos tener un comportamiento así. Ni juzgar. Porque no conocemos el trasfondo. No conocemos el trasfondo, ¿verdad? De que una persona pudo haber, mire, 18 años viviendo alrededor de 5 o 6 casas diferentes, con diferentes familiares, con una mamá. ¿Tu mamá está viva? Sí, lo está. Con una mamá, con una condición, con un hermano, con un hermanito, su hermanito, con otra condición, porque también el hermanito heredó La condición de mi mamá. La condición de su mamá. Fíjese, mire esto. Aprenda a ver a Dios en todo esto. Aprenda a ver a Dios. Amén. Vamos a conocemos a Sorani hoy, la conocemos hoy, pero esta parte no la conocíamos. Entonces, a partir de ahora, entonces nosotros vamos a amar más a Sorani, por lo que Dios ha hecho en Sorani. Amén. Y cómo Dios la ha podido mantener de pie. Prepárese para escuchar lo que usted va a ver, ¿verdad? En este testimonio. Porque tú pasaste a vivir con tu hermana. Correcto. Antes de los 19 años, antes 20 de los 19 años. pasaste a vivir. Cualquiera piensa que pasaste a vivir al naco. Literal. Porque yo paso de vivir... O al millón. Literal. Yo vivía en Sabana Perdida. En Sabana Perdida. Con mi tía, correcto. Mi papá en vive... Sabana Perdida. Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Sabana Perdida. Así mismo. En un barrio remoto de Sabana Perdida, porque Sabana Perdida tiene muchísimos sectores y hay unos bonitos que están aquí adelante, arribita, cerca de la Charle, pero más para atrás. Tú vivías en la parte de atrás de Sabana Perdida. Literal. Y mi papá vive en Santo Domingo Este, detrás de Invivienda. O sea, eso es también, o sea, otro sector que... Pero ya a esa edad, yo te pregunto,
moviéndote tú en los lugares donde te movías, y ya iba a la universidad. Sí. Ya iba a la universidad. Me imagino que te llegaron a atracar. Sí, varias veces. ¿Varias veces? Sí, varias veces. O sea, 2 veces. De hecho, llegando a mi casa, me atracaron. Una fue también de camino, de saliendo del trabajo para ir a la casa. Me atracaron 2 veces antes de mudarme con mi hermana, porque cuando yo decido mudarme con mi hermana es cuando me pasan estas 2 situaciones de varios atracos, que ya yo no me siento segura llegando tan tarde a mi casa. Y mi hermana vive de este lado por la fe. Entonces ahí yo digo, bueno, es menos peligroso y ya yo estoy trabajando, ya yo puedo avanzar y puedo sentirme un poco más cómoda, más tranquila, más confiada, trasladándome de noche, porque yo trabajaba hasta las 9 de la noche, o sea, tenía un turno nocturno en el trabajo y en el día en la universidad. Entonces, wow. Zoraini, entonces, a partir de vivir ahí en Sabana Perdida con tu hermana, ya viene el trabajito. ¿Te mudaste con alguien más o te mudaste sola? Sí, cuando mi hermana entonces se casa y se va a vivir con su esposo, o sea, y salió embarazada, entonces yo digo, ok, yo me voy a mudar y me mudo con una amiga, una compañera de trabajo. Justamente ahí paso, yo trabajaba en Blue Mall y ahí paso a vivir aquí en Sánchez Quisqueya y ahí vivía con una amiga. Mi amiga vuelve y se va y me dice, no puedo seguir pagando, yo me voy a mudar. Y ahí entonces mi esposo y yo, en ese entonces éramos novios, mi esposo me dice, vamos, yo estaba inclusive buscando un apartamentico pequeño, un estudio. Espérate, para que no nos confundamos. Ok. ¿Tú no tenías esposo en ese momento? No. ¿Tú vivías sola? Sola. ¿Tú vivías sola? Con mi hermana. Y de pasar a vivir con mi hermana, paso a vivir con una compañera de trabajo. O sea, ya perdí la cuenta de todo lo que tú has rodado. Ahora, lo que quiero escuchar es, cuando te mudas, ¿no te llegaste a mudar sola? No me llegué a mudar sola. O sea, entonces tú lo que me quieres decir es que tú tenías tu novio. Sí, yo tenía a mi novio, exactamente. Novio, y estaban en necesidad los dos. Sí, ya mi novio en ese entonces me dice, no te mudes sola, vamos a mudarnos juntos, porque yo me iba a mudar sola. Yo estaba buscando apartamento para un apartamento estudio, algo económico, que yo pudiera seguir pagando mi universidad, que yo pudiera seguir trabajando. Y me dice, no te mudes sola, porque yo también me voy a mudar solo, quiero mudarme solo. Vamos a mudarnos juntos. ¿Tu novio? Mi novio. Entonces se mudaron juntos. Y nos mudamos juntos. Entonces, sin casarse. Sin casarnos y sin nada. Unión libre. Unión libre y desde cero, desde no tener nada, ninguno de los dos. Yo inclusive recuerdo que le dije a mi papá, papi, yo me voy a mudar con mi novio. Mi papá me dijo, ¿cómo? Sí, y me dijo ok, y yo lo vi como un visto bueno y automáticamente no pasó mucho tiempo cuando encontramos un apartamentico y ahí empezamos los dos desde cero. Wow. Yo tuve que parar la universidad antes de mudarme con él. Ahora recuerdo, yo tuve que parar la universidad porque el trabajo que tenía no era suficiente, no me daban los cálculos para pagar la casa, para pagar todo lo que conlleva a uno vivir, si se puede decir en la zona, si se puede decir todo lo que... Entonces se mudaron juntos, ¿verdad? Nos mudamos juntos. Desde cero. Desde cero, sin cama inclusive, dormíamos juntos en un colchón. En un colchón solo. Solos. O sea, no tenía muebles, no, estufa, nevera, nada. Nada. Literal. Nada literal. Nada. Empezamos desde cero. Un colchón, dormíamos ahí los dos juntos.
y decíamos, ok, en esta quincena vamos a hacer esto, y íbamos comprando poco a poco lo que íbamos a ir necesitando. Primero una estufa, después la nevera. Wow. Y trabajaban los dos. Trabajamos los dos. Hubo un momento, poco tiempo después, ¿Te quedaste sin trabajo? Mi esposo se queda sin trabajo. Mi novio en ese entonces se queda sin trabajo. Pero gracias al Señor, yo tenía un trabajo más o menos bueno, que ahí fue cuando empecé la universidad desde cero de nuevo. Yo inclusive cambié hasta de carrera. ¿Verdad? Sí, cuando yo empecé la universidad empecé estudiando medicina, y cuando tengo el empleo empecé a estudiar mercadeo. Como vuelvo otra vez con el tema del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú tenías el conocimiento de Dios. Sí. Tu novio no. Católico. Católico. Cuando ustedes se ven los dos ya juntos, viviendo, se quedan sin trabajo. Mi esposo se queda sin trabajo, pero mi esposo viene de una religión católica, pero mi esposo realmente, yo cuando conocí a alguien, que es quien me invita a la iglesia, y esa persona... Pero yo, antes de que tú me digas eso, de que te invitaron a la iglesia, yo quiero que tú me digas lo que ustedes hicieron, su experiencia espiritual. Aquí que empieza precisamente la experiencia espiritual, porque mi esposo, cuando yo conocí a alguien que era la persona que me hablaba de la iglesia y que me enseñó lo que era un ayuno, lo que es la oración intermitente. Ok. Y esa persona me enseña las oraciones, me habla del ayuno, me habla de todo eso. Y ahí mi esposo y yo, sin visitar la iglesia, sin venir a la iglesia, mi esposo y yo empezamos a orar por trabajo. Empezamos a orar para continuar la universidad, tanto él como yo. Y en ese momento mi esposo se queda sin trabajo, empezamos los ayunos, empezamos a orar. Y ahí llega el trabajo básicamente soñado. Yo paso de trabajar como básicamente dependiente en una tienda a trabajar como gerente en una tienda. Y ahí entonces fue cuando vimos... Mi esposo inclusive, me recuerdo que cuando fui a la entrevista me decía, Sol, prepárate. A mí me dicen Sol, aunque es Orani mi nombre. Sorry. Sol. 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 O sea, eso se lo pusieron según la iglesia católica. Mi mamá. La monja le dicen sí, Sol. le dicen a las monjas. Y mi mamá me decía Sol. Ah, ok. Sol. Sol. Y me dice, Sol, tú verás que el Señor va a obrar. Este trabajo es tuyo. Porque ya el Señor me lo mostró y nosotros lo hemos puesto en oración, y tú verás que el Señor va a obrar. Y efectivamente, yo fui a la entrevista y me dieron el trabajo. Pero antes de yo ir a esa entrevista de trabajo, mi trabajo anterior que yo tenía quebró básicamente, lo cerraron. Y ahí es cuando está desempleado mi esposo, estoy desempleada yo, y empezamos oración y ayuno para conseguir los dos un trabajo sin venir a la iglesia. Oración y ayuno. Sin venir a la iglesia, oraban por ese propósito. Sí. Me invitaron a la iglesia, y cuando yo vengo a la iglesia vine a una conferencia de damas, de hecho. Y ahí fue cuando empezó mi experiencia. Yo sé que ya yo tuve una experiencia cercana, pero cuando yo empecé a venir a la iglesia es cuando yo de verdad siento la presencia del Señor. Siento que de verdad este lugar es lo que es donde yo encontraba como paz. Esa amiga que te invitó fue a la iglesia Buenas Nuevas. Sí, a la iglesia Buenas Nuevas. Esa amiga me invitó a la iglesia a una conferencia de damas, y aquí es donde yo me siento. ¿De qué tiempo hablamos? Aproximadamente 2021, 22, 19. 2017, 2016. Te invitan a la iglesia. 2016. ¿Y viniste de una vez? Sí, yo vine a la conferencia, y después que empecé a venir a la conferencia, empecé a venir algunos domingos, no todos. Y invité a mi esposo. Y mi esposo me dice, bueno, tú sabes que yo me gusta sentirme cómodo, en el sentido de que si no me gusta, yo no voy a ir a esa iglesia. Me decía mi esposo. Y mi esposo empezó a venir todos los domingos conmigo y me dice, wow, Sol, qué lindo y qué buena. Aquí se siente la presencia del Señor en esta iglesia. Gloria a Dios.
y empezamos a venir todos los domingos juntos a la iglesia, todos los domingos. Pero yo recuerdo que tú y yo conversamos por teléfono y tú me dijiste que naciste con una condición Sí. De salud. Sí, yo tengo un prolapso y un aneurisma. Prolapso. Prolapso en la válvula mitral. Sí. Wow. Y un aneurisma. Yo me di cuenta de eso. ¿Naciste así? Sí, bueno, el aneurisma no sé cuándo, yo no he indagado mucho de cuándo, si con eso se nace o qué, pero por lo menos con el prolapso sí me explicaron. Yo he tenido muy pocas crisis, nací con eso a los 22 años, 21, 20, 22, no recuerdo exactamente, pero a esa edad fue que me diagnostican y me dan los resultados de eso, porque yo no sabía. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se llama? Colapso. Prolapso. Prolapso. ¿Cómo se manifiesta eso? El prolapso, se supone que tenemos o si se puede decir así, una tubería o las venas deberían de estar así lisas. Y yo tengo una que está básicamente así. Oh. Exactamente. Entonces, no circula bien. Entonces. No circula bien, exactamente. He tenido muy pocas crisis, gracias al Señor. ¿Haces crisis? Sí, he hecho 2 crisis que me han como que, si se puede decir que son graves, aunque gracias al Señor no ha pasado a mayor, pero me he desmayado, he tenido síncope. O sea, esa condición lleva a eso, a desmayarse. No me lo han demostrado con exactitud que mira, si tú tienes un prolapso tú te vas a desmayar o te puede pasar esto, te puede pasar aquello, pero me ha pasado 2 veces. Entonces cuando voy al cardiólogo me explica, mira Sorani, es que el esfuerzo físico, el estrés, esto, aquello, te puede producir. Hay muchas cosas que tú no debes hacer. Exactamente, exacto. Yo no, por ejemplo, montar bicicleta para mí, yo lo he intentado, lo he hecho, pero no lo he logrado. Mantenerme más bien. Okay. Yo monto bicicleta y en menos de 2 kilómetros ya yo estoy nula. Puedo ver todo negro porque para mí es demasiado el esfuerzo físico. ¿Y esos 2 mareos que tú dices que te han dado? ¿Has estado en un escritorio, acostada en tu casa? ¿Cómo te han dado? El primer desmayo me pasó con mi hermanita. Yo en una onza, llevándola a pasear. En una onza. En una onza, mi hermanita sí, y yo. El pobre pasea en onza. Exactamente. Yo salí y yo dije, vamos, iba a ir a visitar a mi hermano mayor de parte de mi mamá. En los guandules una Yo iba de paseo con mi hermanita de parte de mi papá. Fui a visitar a mi hermano mayor de parte de mi mamá, que ese fue uno de los que conocí cuando tenía 11 años. Y yo voy a visitarlo y me llevo a mi hermanita y yo voy montada en una onza, voy parada y de repente me desmayo. Mi hermana es que me cuenta la historia, que me dice, tú te pusiste pálida, blanca, tú no hiciste nada, tú no dijiste nada, simplemente te desmayaste. Yo me desmayé, caí encima de un señor y cuando despierto estoy toda sudada, con una menta en la boca, como 5 minutos después. Wow. ¿Y el segundo? Y el segundo me pasó, ay Dios santo, pero Dios gracias cuidado, Señor, el Señor siempre me ha cuidado. Que no siempre, te ha pasado un sitio complicado. Pastor, de verdad yo le digo, yo nunca me he sentido sola. Gloria a Dios. Nunca me he sentido sola, yo no me he sentido jamás desamparada. Wow. Siempre confiada en el Señor. La segunda vez que me da este síncope fue hace como 5 años. 5 años. Yo estaba de camino para mi trabajo, manejando, y al llegar a mi trabajo, como menos de 50 metros quizá, yo estaba llegando, manejando, quizá menos de 40 o 20, cuando de repente yo me desmayo, y al desmayarme, el carro siguió corriendo, y yo llegué al estación, o sea, yo estaba entrando al estacionamiento, y ya yo cuando me despierto estoy frente al parqueo con el carro chocado. O sea, tú ibas manejando y el carro te dio el mareo. Y seguí. Cuando yo me despierto yo estoy frente al volante, desmayada. O sea, sudada totalmente. El carro chocado. Y el carro chocado.
En ese momento yo lo único que hice fue llamar inmediatamente a mi esposo, explicarle que yo estaba toda bañada en sudor, que yo no sabía lo que había pasado. Y ahí entonces empezamos de nuevo a ir al médico, a hacerme los estudios, análisis, todo de nuevo. Y ahí el cardiólogo me explica y me dice, Sorani, tú tienes un prolapso y un aneurisma, tú vives una vida normal, pero tú tienes una condición. El estrés, el cansancio, el esfuerzo físico. Todo eso te hace daño. Todo eso te hace daño. Inclusive, gracias al Señor, que yo nunca he sido, a pesar de que mi familia para ellos es un orgullo, decir, aquí bebemos. Ajá, ajá. Es un orgullo. A mí nunca me ha gustado el alcohol, yo soy comelona, pero no como de todo. Se nota. No como de todo. Y gracias al Señor que yo no, o sea, por ejemplo, yo no bebo alcohol, yo no como mucho de todo y trato de cuidarme en cuanto a eso precisamente por eso. Y aparte del alcohol, ¿tu familia practicaba alguna brujería, hechicería? Porque eso también se da. Sí. Mis tías ¿Tuviste alguna experiencia? Sí, de hecho mis tías creen en los santos, mis tías creen en cuando hay dificultad asistir a donde un brujo. De hecho, a mí me llevaron a donde un brujo. Una vez yo tenía algo en mi pierna derecha, no sabían lo que era. La pierna simplemente se me empezó a hinchar, yo no podía caminar y me llevan al médico y el médico me dice, o le dice a mis papás y a mi tía que tienen que operarme porque ellos no saben tampoco y hay que abrir la pierna para saber lo que es. Y en ese momento se le prende una lucecita, como dicen, a mi papá y me llevan donde un brujo a evaluar mi pierna para que le digan qué yo tengo. Yo no recuerdo con exactitud cuáles fueron sus palabras o qué dijo el brujo acerca de todo eso, pero sí recuerdo que me llevaron. Y de hecho también, que no le conté en la llamada, yo recuerdo que un día, como a los 18 años, mi tía, otra tía, no con la que yo vivía, cuando yo vivía con mi papá, yo siempre iba a visitar a mi tía, tempranito, que vivía cerca de mi papá, y mi tía me llama y me dice, yo llegué a la casa, y mi tía me dice, ay, nosotros vamos saliendo. Mi tía tenía una hija más o menos contemporánea conmigo, yo le llevo quizás como 5 años, o menos, y me dice, nosotros vamos de salida, pero si tú quieres ven con nosotros. Y yo le digo que ok, yo no sé para dónde vamos, pero yo le digo, está bien, yo no tengo nada que hacer, y yo me voy. Pastor, llegamos a donde un brujo, porque ella fue a evaluar a su hija, porque querían que ella se fuera de viaje, que se fuera para afuera. Yo no sé exactamente cuál era el asunto. El caso es que de hecho me pidió que entrara con ella. Yo no quería entrar y mi tía dice, sí, vamos las tres, porque tú no te vas a quedar aquí afuera sola. Y yo entro y esa fue como ahí es cuando yo recuerdo que ya yo estuve en un lugar parecido a ese y veo todo eso, el Señor diciéndole a mi tía acerca de la sobrina, inclusive hizo comparaciones conmigo, hablándole, ¿tú no ves que ustedes dos son familia? Sí, ¿y por qué ustedes no se parecen en nada? ¿Tú puedes creer eso? Ahora, Sorani, yo estoy viendo a Dios desde que comenzamos a hablar, ¿verdad? Yo estoy viendo a Dios obrar en tu vida. Ahora, vamos a poner mucha atención a esto que Sorani va a contar ahora. Porque Sorani, en ese nivel de desarrollo un poco traumático que ha tenido su vida, gracias al Señor que ella tenía una plataforma, que su abuela fue, ¿verdad?, la que provocó que ella tuviera una plataforma cristiana por llevarla a la iglesia evangélica, ¿verdad? Y bueno, ella siguió con su práctica en la iglesia católica. Pero recuerden que ella dijo, y yo quiero dejar esto muy claro, ella dijo que se mudó en unión libre con su esposo.
con su novio. Con mi novio, exactamente. Se mudaron, sí, en la inopia, sin nada. Se mudaron. Ahora, ¿qué tiempo tú duraste en unión libre? ¿O por qué no lo hicieron? ¿Tú conocías que había que casarse o tú Yo sabía que había que casarse, pero nosotros decíamos, nosotros no tenemos recursos para casarnos ahora mismo. Okay. Y no nos casamos. Ahora bien, cuando yo empiezo a venir a la iglesia, Ajá, a conocer del Señor, que de hecho cuando recibo al Señor, que fue en el 2018, cuando recibo al Señor, yo recibí al Señor primero, mi esposo poco tiempo después. Y de hecho mi esposo y yo empezamos a venir a las clases juntos. Empezamos a venir a las clases juntos, mi esposo y yo. Y creo que fueron 2 o 3 clases cuando en una nos preguntan, mis hijos, ¿y ustedes están casados? Y nosotros, no, es un requisito. Claro, porque ustedes están practicando, eso está mal, es una práctica mala. No. O sea, ustedes no deberían de estar juntos si no están casados. Y ahí fue cuando nosotros entendimos que debíamos casarnos para luego entonces bautizarnos, exactamente. Y entonces en ese momento mi esposo y yo nos programamos y dijimos, ok, nosotros queremos bautizarnos, nosotros debemos bautizarnos. Entonces mi esposo y yo nos programamos y en el 2019 nos casamos y entonces volvimos a empezar las clases y no fue ahí entró pandemia, empezamos las clases varias veces, entonces con la pandemia se pospuso todo y en el 2021 finalmente mi esposo y yo nos bautizamos juntos, que de hecho mi amado pastor aquí presente fue quien nos bautizó. Ay, gloria a Dios. Pero mira, hay algo, 2014. Sí. O sea, vamos a llamarle así. Te casaste en el 2014. Correcto. Vamos a llamarle así, ¿verdad? Hasta el 2019. Vivían en unión libre, pero desde el 2014, en el 2019 oficializan todo. Todo, correcto. Para bautizarse. En ese lapso de tiempo ustedes no tuvieron hijos. No. Y porque es que los planes del Señor no eran esos. Ok. ¿Cuántos niños tienen? Tenemos una niña. Una niña. Una niña. Entonces, estamos hablando de 5 años sin tener hijos. Sin tener hijos. ¿Había alguna razón que tú sepas o estaban planificados? No estábamos planificados. De hecho, precisamente por la condición que yo tengo, yo no me puedo planificar. Los cardiólogos ninguno me decían que sí, que me planificara, aunque mis ginecólogos me decían que sí, cardiólogos rotundamente no. Y en el 2019, después que mi esposo y yo nos casamos, y no solamente porque nos casamos, sino también es presión social, presión familiar, ya ustedes tienen demasiado tiempo juntos, ya ustedes tienen que estar buscando a sus hijos. Nosotros decidimos entonces como formalmente buscar tener hijos. Pero cuando empezamos todo el proceso de ir al médico, evaluar a mi esposo, en mi caso todo estaba bien. Pero en el 2020-21 mi esposo le dicen que no podíamos tener hijos. Wow. Porque mi esposo tenía un bajo conteo si lo puedo decir, sí. Un bajo conteo de espermas. Y nos dicen, bueno chicos, yo no puedo hacer, la doctora especialista inclusive en fertilidad nos dice, yo no puedo hacer nada. Ya nosotros habíamos ido a varios médicos. Yo doy con una doctora buenísima, que ese otro testimonio, que nos ayudó bastante. Me dice, chicos, yo no puedo hacer nada con estos resultados, ni siquiera puedo hacer una inseminación, no puedo hacer nada porque aquí no hay nada que sacarte de
de calidad, como le llaman ellos. Y así que nada, Fernando, yo te voy a referir, a mi esposo le dicen, yo te voy a referir a un especialista, a ver qué puede hacer esa persona en tu caso. Pero mi esposo siempre decía, cuando empezamos esta búsqueda y que nos dan esta noticia, mi esposo siempre decía, no te preocupes, Sol, que después que nosotros nos bauticemos, que hagamos las cosas bien, nosotros vamos a ver la gloria del Señor en nuestras vidas, no solamente en la tuya, también en la mía. Pero espérate, estando descalificado por la ciencia, porque la ciencia, para la ciencia decir que no tenía el suficiente cantidad de esperma, ¿verdad? Y ya se había hecho ese estudio varias veces. Siempre los mismos resultados. Varios médicos, exactamente. O sea que por varios médicos, varios estudios, especialistas, habían descartado que él podía tener hijos. Correcto. Y ni siquiera por inseminación artificial se podía. No se podía. No podían. Del último estudio que le hicieron a mi esposo, nos dice, la doctora da una especificación al centro a donde vamos a hacerle el estudio a mi esposo y le dice, si hay uno, por lo menos uno, resérvalo. No había ni uno. No había ni uno. Y él te decía a ti. Mi esposo le preguntaban en la calle y le decían, Fernando, ya, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Porque la gente no sabía. La gente atacando. La gente no sabía. Ninguno da ni siquiera un grano de arroz, pero ataca. Así mismo. Déjese de eso. Así Cada mismo. quien tiene su experiencia. Exactamente. Cada quien tiene su proceso. Así mismo. A veces es verdad. ¿Y cuándo que vete el niño? Pero ven acá, ni siquiera uno se casa para tener hijos. Así mismo. Eso es un error pensar que uno se casa para tener hijos. No es así. Totalmente. Entonces, yo lo que estoy es asombrado, yo estoy impactado en este momento, porque tú me estás diciendo que descalificado por completo totalmente para tener hijos, por la ciencia. Tu esposo te decía, no te preocupes, que después que nos bauticemos, vamos a tener un hijo. Y así mismo es. Mi esposo inclusive en octubre a principios de octubre se encuentra con unos amigos y le preguntan, Fernando, ¿cuándo es? ¿Y qué es lo que pasa? Se están pasando ustedes, ya ustedes van a criar nietos. ¿No decía? 2 muchachos. Todavía son 2 muchachos. Jovencitos. Wow. Mi esposo le dice, no te preocupes, que diciembre no paso. Mi esposo le dijo. De diciembre no paso. Y tú me dijiste ahorita que cuando él vino a la iglesia, desde que él vino no ha salido más de la iglesia. Más nunca, pastor. O sea, él no ha salido de la iglesia. Ahí lo veo yo con su muchacha para arriba y para abajo. Pastor, nosotros nos bautizamos un 23 de octubre del 2021. 23 de octubre del 2021. Un sábado. Ese mismo día mi esposo se graduó de una maestría, por cierto, también. Okay. 23 de octubre de 2021. Nos bautizamos los dos y en ese momento, o más bien habían pasado días. ¿Saliste embarazada? Salí embarazada. Wow, gloria a Dios. Días, pero pastor. qué poder tuvo esa confesión de ese muchacho. Cuando ya en noviembre, finalizando noviembre, como después del día 25, 26 de noviembre, mi esposo y yo estábamos acostados y empezamos a reírnos porque mi esposo me dice, Sol, tú estás embarazada. Wow. Tú estás embarazada. Yo le decía, no puede ser, Fernando, todavía ha pasado muy poco tiempo. Ya yo, de hecho, ya me va a llegar de nuevo mi periodo. Me dice, no, Sol, tú estás embarazada. Y efectivamente yo me hice una prueba el 1 de diciembre porque quise esperar lo más que se pudiera. Estaba embarazada. Y efectivamente yo estaba embarazada. Por favor, entienda esto. Olvídese de lo mental. Y lo que dicen los médicos, lo que dice la ciencia. Olvídese de eso. Olvídese de ciencia y olvídese de cualquier cosa. Así mismo es. Olvídese de eso. Porque hay un versículo en la Biblia que habla de esperanza contra esperanza. O sea, eso es menos que nada. No había forma, no había manera, no había nada. Y creo que fue Abraham que luchaba
tenía esperanza contra esperanza, ya usted sabe. Entonces, amados, amigos que nos ven, oiga esto, varios estudios, varios especialistas, comprobado, usted no tiene la cantidad suficiente de esperma para procrear. Y haber estado en tratamiento. Porque mi esposo antes de eso había entrado en tratamiento. Antes de eso había estado en tratamiento. Antes de eso. Descalificado por completo, descalificado. Así mismo. Hasta tú habías perdido la fe totalmente, ¿verdad? Porque tú él no, te decía, tú estás, no, ya viene el periodo. Yo le decía a Fernando, y él se mantuvo creyendo que realmente, por eso hacía la confesión, no te preocupes. Después que nos bauticemos, tú verás que el Señor y yo no quiero sacar una nueva doctrina. No. Yo no quiero sacar una nueva doctrina aquí, porque no lo es. No es que ahora el que no se bautiza, no, nada de eso. Ni que para que ocurra la cosa, tampoco, no es nada de eso. Yo quiero resaltar lo que Dios es capaz de hacer cuando una persona le cree a Él. Amén. Cuando una persona confiesa a Jesucristo como su Señor, cuando una persona hace así, se enfoca y dice, Dios lo puede hacer. Amén. Dios lo puede hacer. Recuérdense que estos dos muchachos, antes de convertirse al Señor, ayunaban, oraban por sus necesidades. O sea, dos muchachos sin convertirse. Pero Dios escucha el clamor de aquellos que vienen a Él. Amén. Dios lo escucha. Imagínense que este muchacho le decía, no te preocupes. ¿Cuándo es? Antes de diciembre. Con un pronóstico tan difícil de que no podía tener hijos. Si usted no ve a Dios ahí, no sé. ¿Dónde lo puedan ver? No sé. Si usted no puede ver a Dios ahí, yo no sé. Pero yo veo a Dios claramente obrar en esto. Aunque tú veas la situación difícil, complicada, no importa cómo la veas. Confiesa, Dios es Dios de maravillas. Dios es Dios de prodigios, de portentos, de obras maravillosas. Amén. Y todas esas obras y prodigios y milagros es contigo que Dios lo hace. No es con un extraterrestre, es contigo, es conmigo. Lo hizo con Fernando y con Sorani, lo hizo. Dios le dio un hijo sin que hubiera posibilidad alguna de poder procrear. Pero me gusta esa confesión, no te preocupes. Imagínese usted el corazón de esta muchacha. Imagínese el corazón de este muchacho con una situación tan complicada, porque aunque no es para tener hijos, pero todo el mundo quiere sus hijos. Amén. Todo el mundo lo quiere. Y ese se paró ahí. Antes de diciembre va a haber, le dijo unos amigos. Y a ella le dijo, después que nos bauticemos, se bautizan en octubre y en noviembre hay una prueba que dice que está embarazada. Y él lo dijo con tanta fe. Porque él siempre que me lo decía, no te preocupes, es que después que nosotros nos bauticemos, que estemos en orden con el Señor. Que estemos en orden, ahí está. Después que estemos en orden con el Señor, tú verás, Sol. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Porque Dios no es un Dios de desorden. Hermanos, así mismo. Agradecidos estamos del Señor. Mire, ya ustedes han escuchado todas las vicisitudes que atravesó Sorani. Todas. Para muchos que no conocen, tantos jóvenes que no conocen situaciones porque no las han vivido. Esta muchacha ha vivido tantas experiencias, ¿verdad? Que tiene un máster. Pero lo más importante es que Dios, en medio de su situación, no la desamparó.
Nunca. Y Dios estuvo con ella y abriéndole espacio. Eso se parece bastante a mi historia, porque todos tenemos una historia. Yo tengo una historia que se parece bastante. Y déjenme decirle que hoy Soragni es gerente de Correcto. una empresa. Así es. Es gerente de una empresa, mucho cuidado. Hoy, ella es licenciada en mercadeo. Así es. Hoy, aquellos que se mudaron juntos sin casarse, no había, para nada había. Cero camas, nada. Así Un es. colchoncito. Había apenas. Son licenciados, Así mismo. tienen maestría, están firmes en su iglesia. Amén. Que es lo Y más Soragni es importante. una adoradora Para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Dios cambió la vida de estos dos muchachos. Ya, claro, ya son adultos, ¿verdad? Ella luce, usted sabe, pero ella tiene su edadcita, su edad, ya luce así, pero ella tiene su edad. Entonces, La gloria del Señor. hermano, ¿qué más queremos de nuestro Dios? ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos pedir a un Dios tan bondadoso? Amén. A un Dios que te extiende su mano y su misericordia. Siempre. Ven a todo. Dios, ven a Dios, ven al Señor, ven. Ven al Señor. Suelta lo que tú tengas que soltar y ven al Señor. Nombre Ven de a Él, Jesús. ven. Que Dios te ama demasiado. Dios te ama demasiado. Dios anhela tu bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios no quiere que tengamos situaciones complicadas. Tenemos ese Dios de maravillas, ese Dios de prodigios, ese Dios de portentos. Licenciada Soragni, Amado pastor. de Sabana, de la parte de atrás de Sabana Así Perdida. mismo. Ah, te vi ahorita que llegaste en una jipeta. Oye, ¿cómo es la cosa? Gracias al Señor. Josué, ¿tú estás oyendo? Gracias al En una Señor. jipeta llegó ahorita. Entonces, estamos hablando de dos personas El Señor ha sido demasiado bueno con nosotros, pastor. que Dios ha ayudado. El Señor nunca nos ha desamparado, nunca Wow. nos ha dejado. Nunca, pastor. Dios Nunca. te bendiga mucho. Amén. Dios te guarde mucho. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios por la vida de tu esposo. Le doy gracias por el anhelo de hacerlo bien. Amén. Le doy gracias a Dios por la confesión. La gente quizás piensa que todo esto por lo que yo pasé, quizás dirán, no, quizás piensan que uno va a andar cabizbajo y No, al contrario. al contrario, Eso pastor. te enaltece. No, yo me Eso siento, te hace mejor. yo me siento orgullosa. Amén. Yo me siento orgullosa, me siento inclusive agradecida del Señor por todo lo que yo pasé, Amén. porque eso me ha formado como persona. Amén. La persona que yo soy hoy en día es gracias a todo eso por lo que yo he pasado. Y ahora tú puedes decir. Y valoro más. Ahora tú puedes decir como decía Pablo. He vivido en escasez. En escasez. He vivido Así mismo. en abundancia. Amén. Ahora soy más completo. Ahora tú conoces y tú sabes todo lo que realmente Dios hace. Amén. Amado Así mismo. hermano, que Dios te bendiga. Dios les amigo. bendiga mucho. Dios te bendiga. Soragni, despídete, por favor. Nada, señores, agradecida por este momento, por este espacio. Y quiero quizás dejarle este mensaje a todos los que pueden estar viéndonos. Y es que el juzgar a una persona por su apariencia o por lo que uno ve detrás de una cara sonriente. De hecho, recuerdo que en la escuela siempre me veían y me decían, inclusive dentro de los... Yo viví, o sea, yo estaba en un politécnico de monjas, en un barrio, y la gente pensaba que yo era una niña pudiente, quizás, o dentro dentro del círculo de las que más podía, y realmente no era así. Y inclusive cuando me empezaban a conocer, me decían, wow,
perdóname o excúsame porque yo tenía una idea totalmente errónea de lo que tú eras y cómo vivías. Y me doy cuenta que no. Wow, Entonces, realmente, no juzguemos. Eso es. No juzguemos. Eso es. Y que mi historia sirva para atraerte al Señor y no pensar que o creer que no, cuando yo cambie tal situación, cuando yo deje de hacer tal cosa, yo voy a los pies del Señor. Así Venga es. como usted esté, Wow. con todo lo que usted sienta en este momento. Es más, es que precisamente en los momentos de angustia, en los momentos en el que yo me siento más vulnerable, me siento más sola, es cuando debo ir a los pies del Señor. Amén. Dios te bendiga. Dios te Dios le bendiga. bendiga mucho. Dios te